Bueno, entonces por aquí listos el día de hoy. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio de tres lecciones, como todos los jueves. Hoy tenemos un súper invitado que es Enrique Posada. Enrique es el presidente de la SAI, de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, y estamos pues súper felices de tenerte aquí con nosotros, Enrique. Bienvenido. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Miguel. Para mí es Y un honor estar con ustedes. Para mí es un honor compartir un poco sobre la vida, a ver si entre todos nos ayudamos a vivir una vida bien valiosa. súper, y como siempre, pues mi coequipero, mi colega de todos los jueves, Migue, ¿cómo estás? Hola Cristín, muy bien afortunadamente. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Bueno, Súper. Enrique, entonces como siempre, el espacio, la idea es que primero te presentes y luego entremos a hablar sobre las tres lecciones. Entonces, los invito pues a que nos vamos al grano y pues Enrique nos preparó incluso como unas diapositivas de guía que nos van a ayudar como a ver y a guiarnos en la conversación. Entonces, súper chévere pues para que arranquemos este espacio. Entonces, Enrique, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria, por favor. Bueno, muchas gracias, Miguel y Cristina. A ver, yo soy una persona que tiene 72 años, por lo tanto ya tengo unos 50 años de vida profesional y que han sido también cerca de 50 años de vida de hogar, de vida matrimonial. Soy una persona muy dedicada a la vocación que tengo. Soy ingeniero mecánico. Estudié mi bachillerato en la Bolivariana. Luego, en la misma Bolivariana, empecé ingeniería mecánica. Cuando estaba en el año tercero, me gané una beca para estudiar en Estados Unidos, unos estudios que organizaba la entidad Las PAU, que era para formar profesores universitarios. Entonces de ahí me enruté hacia la parte docente también. Fui a Estados Unidos, terminé la carrera universitaria en la Universidad de Maine, que es un estado situado al oriente del país, al norte, cerca de Canadá. Ujú. Allí también hice una maestría en ingeniería mecánica. Fue una universidad muy buena. De esa universidad vine a trabajar a la Bolivariana cumpliendo el compromiso que tenía de enseñar, puesto que me habían mandado a Estados Unidos a prepararme para enseñar. Y vine a trabajar como docente y estuve 10 años en la Bolivariana trabajando mucho en la parte de investigación y desarrollo. Mis áreas fueron la parte térmica, la parte de mecánica de fluidos, la termodinámica, la transferencia de calor y los temas ambientales, en los cuales me enruté por la parte de investigación, lo mismo que la parte de materiales. Allí me tocó ayudar a fundar el grupo de investigaciones ambientales de la Bolivariana. Tengo el honor de haber sido como el fundador de eso, que en este momento es un grupo muy importante en la universidad, lo cual me da mucha satisfacción. Luego de esto, alguien me invitó a conocer una empresa de productos químicos que había en Girardota. Me invitaron a ir por un año para transmitir tecnología, pero me quedé 17 años. Ave Y María. allí me convertí como en una especie de director de investigación y desarrollo y estuve totalmente dedicado al desarrollo de nuevos productos, al desarrollo de ideas. Fue una época muy satisfactoria, hice muchos proyectos y mi área de experiencia tuvo que ver con los procesos químicos, con la parte Ujú. ambiental, con la parte de energía, con la parte de recuperación de subproductos y todo lo que tiene que ver con entrenamiento de personas que se están formando. Y tengo el honor de que el grupo de personas con las cuales yo trabajé y a las cuales yo invité a la empresa, entre ellas muchas mujeres, que en esa época era raro, en este momento están todavía en la empresa Qué bien. y son muy exitosas estas personas en la empresa es muy exitosa. La empresa en este momento, ella es una empresa que antes era española, ahora es norteamericana y es una empresa que es líder en el mundo en algunos de los productos que fabrica. Y eso también es una satisfacción, puesto que tiene que ver con nuestro departamento de investigación y desarrollo. Me tocó viajar mucho a visitar clientes, a desarrollar productos, a hacer contactos con expertos en todo el mundo. Una gran experiencia. Pero yo, desde que era profesor universitario, había intervenido con otros compañeros
en la fundación de la empresa Indisa, una empresa de ingeniería de proyectos. Entonces, esta empresa la fundamos, creo que hace más de 40 años ya, y en esa empresa, con unos profesores de la facultad, ellos me invitaron mucho a que volviera pues allá, que me dedicara bastante, porque yo trabajaba un día a la semana, y yo acepté y hace 20 años, me dediqué 20 años a esta empresa después. O sea que mis trabajos fueron 10 años en la Bolivariana, 17 en esta empresa de productos químicos y 20 años en la empresa de ingeniería Indisa, que ya se convirtió en la empresa Hatch de Colombia. O sea, es una subsidiaria de una canadiense, y es una satisfacción muy grande haber trabajado en esta empresa, haberla ayudado a fundar, porque es una empresa que da empleo del orden de 300 personas y de la cual han salido otras 2 empresas, una empresa de fabricación de equipos y otra de comercialización de equipos. Entonces realmente es bonito el trabajo, estoy contento, y ahora estoy de presidente de la SAI, aprovechando pues un poco la jubilación, aunque todavía sigo asesorando a la empresa Hatch, y con mis hijos tenemos un emprendimiento que se llama Grupo Pospin, en el cual yo también asesoro y les ayudo pues a desarrollar proyectos. Súper. Y la familia, pues tengo 5 hijos, 4 hombres y una mujer. Mi esposa se llama Luz Alba. Hemos sido muy compañeros de vida durante 49 años y me siento también muy contento con eso. Con la esposa pertenecemos a las pequeñas comunidades EAS, que son un grupo muy bonitos de parejas. Y tengo 6 nietos y un nieto en camino. O sea, que va para 7. Y tengo mis hijos por varias partes. Tengo 2 en Estados Unidos, 3 acá. Son familias ampliadas ya, casadas con gente totalmente distinta. Muy agradable pues esa vida familiar. Ahí les hice un resumencito pues de mi vida. Súper bien. Ah, súper chévere. Enrique, una pregunta que me parece súper interesante, tu paso pues por todo ese mundo de la investigación y el desarrollo y durante tantos años, incluso cuando el tema de innovación no era como tan de moda como ha estado en los últimos años. Contanos un poquito como de ese proceso de innovación, cuáles son como esas claves que vos aprendiste durante esa experiencia para que esos proyectos sean exitosos. Muy buena pregunta, Cristina, porque es que realmente estos proyectos se van para el famoso Valle de la Muerte y quedan atrapados. A ver, primero que todo, hay que tener capacidad económica para desarrollar las cosas. Estas empresas con las cuales yo he trabajado son empresas que le dedican esfuerzo a esto, apoyan los proyectos, permiten que uno tenga gente trabajando, que haya equipos, que haya contactos con asesores. Los asesores son muy importantes en todo esto. Yo trabajé por lo menos con unos 10 asesores extranjeros en distintas áreas del conocimiento, tanto en la Bolivariana como en la empresa esta y también en la empresa Indisa. Y los asesores son personas que ayudan mucho, que saben mucho, pero hay que ponerle mucho cuidado. No puede uno ser orgulloso, sino ponerle mucho cuidado al asesor y no creer que uno se las sabe todas y que el asesor estorba, porque eso sí es un error muy grande. Y los asesores son generosos, ellos te aportan bastante. Y lo otro es el trabajo experimental. Ahorita en la presentación donde tengo las lecciones, les mostraré que hay 4 pilares del trabajo. Y si uno trabaja con estos 4 pilares, yo creo que tiene éxito, pero obviamente que tiene que tener persistencia. O sea, uno no puede dejarse derrotar, porque todas las ideas que uno proyecta son factibles, pero si uno sigue hasta el final. Si uno se deja derrotar, pues no son factibles, así de sencillo. Claro. ¿Cierto? Eso es como lo que yo te diría así en resumen grosso. Súper. Súper chévere. Bueno, no sé si quieres que comencemos a trasegar la presentación. Yo creo que sí, porque ayuda a ser un poquito más didáctico, a mostrar ejemplos, pues. Entonces voy a compartir, ¿ok? Adelante. ¿Sí compartió? Sí, Sí, señor, perfecto. Bueno, entonces esto pues, a sugerencia de ustedes, lo he llamado 3 lecciones de vida. Entonces voy a explicar un poquito en qué consisten las 3 lecciones de vida.
Bueno, primero, pues sobre la vida, ahí tengo dos fotografías iniciales que tienen que ver con la familia. A la izquierda está la familia Posada. Perdón, a ver yo cuál es esa, la familia Restrepo, la familia Restrepo. Esta familia, una familia extendida de mis abuelos, y ahí estamos lanzando un libro que yo escribí con mis primos sobre la familia Restrepo. Estamos en la librería Gramata, ahí están los primos, y todos estamos disfrutando del libro, que lo tienen algunas de las personas en la mano. Y con esto lo que quiero mostrarles a ustedes lo importante que es la familia, lo importante que son los abuelos, lo importante que son los tíos. A mí me tocó una familia muy bonita, 10 tíos por un lado y 14 por el otro. Ay, María. Y mucho contacto, mucha relación. Entonces eso ya se quedó en la vida mía. Y ahí vemos en la otra fotografía mi familia personal. Ahí estoy, en este momento estoy con la esposa, estamos en el bautismo de uno de los últimos nietos y ahí están todos los hijos con sus esposas y la hija con su esposo. Y es muy importante esto, es decir, para mí la familia es fundamental. Me da un poquito de tristeza ver que el mundo ya no va en esa dirección. El mundo va en una dirección como muy distinta en este sentido. Yo recomendaría a todos los que oyen esto, pues que le pongan un poquito de cuidado a la posibilidad de formar familia, que realmente es algo supremamente valioso e implica compromiso. Porque claro, si uno no tiene compromiso, pues se le desbarata la relación rápidamente y encuentra pretextos para la separación. Nosotros, mi esposa y yo, hemos encontrado pretextos para no separarnos. Y eso es un trabajo continuo de muchos años y es muy agradable porque realmente el amor es muy bonito y yo lo puedo atestiguar con todas las dificultades que puede haber. Bueno, ya en términos empresariales, les quiero mostrar acá otra de las ideas que yo tengo y es trabajar con la gente joven. Yo siempre he tratado de formar equipos de jóvenes y trabajar con ellos. Yo pude haber sido un profesional que trabajara solo toda la vida. Yo creo que hubiera sido capaz de defenderme muy bien como asesor, como especialista. Pero yo siempre pensé que uno tenía que formar equipo de trabajo. Y ahí pueden ver ustedes que es real. Ahí está mi equipo de trabajo en la empresa Indisa y en la empresa Hatch, en dos momenticos de ese equipo de trabajo. Y pueden ver ustedes que gente joven, que gente motivada, y en este momento están esos equipos vibrantes. Ayer estuve visitando el equipo de la empresa Hatch, es un equipo de 18 personas, está haciendo un trabajo unos trabajos en Ecopetrol muy sofisticados en términos de procesos. Entonces yo siento mucho orgullo de que la gente joven es muy brillante y que uno trabajando con ellos les ayuda haciendo mentoría a que se vuelvan muy buenos. Y ya uno suelta a esa gente y ellos andan solos. Simplemente uno actúa un poquito como asesor. Bueno, otro aspecto que yo les quiero hablar de mi vida rápidamente es la creación de empresas. Yo creo que es muy importante que uno cree empresas. Y para darles un ejemplo de esto, aquí tengo una lista de todas las locuras en que yo me he metido como empresario. No me voy a poner a detenerme, pero simplemente digo titulares. Yo tuve una empresa de ingeniería en la universidad que se llamaba Ingeniería Limitada. Esa se quebró, pues. Luego siguió otra empresa que se llama Industrias Ingelim, que es una fundición de hierro gris que derivamos de Ingeniería Limitada. Esa se convirtió luego en Metal, que fue una empresa muy exitosa, que dio empleo a gente, que funcionó muchos años. Yo dejé la sociedad al tiempito, pero fue muy exitosa. Luego generamos a Indisa, la empresa de ingeniería, que es una empresa muy exitosa en manejo de proyectos, con proyección a largo plazo y que se convirtió en la empresa Hatch y con dos empresas hijas de fabricación y montaje y de comercialización. Otra locura que hice fue hacer una empresa para formar matrimonios. La llamé Laxos Amigos, un club de parejas. Pero eso lo hice hace muchos años, cuando las cosas no se usaban y no había internet. O sea, sos un precursor de Tinder, pues. Eso iba a decir yo. Exactamente. Ahí estuvimos un año bregándole a eso, nos quedó la experiencia sobre lo que es la naturaleza humana y cosas de esas, y nos quedaron unos muebles que todavía los tengo por aquí en la casa.
Me he metido también en restaurantes y en cafés. Tuve 2 restaurantes vegetarianos, el Portal Vegetariano y el Portal del Medio, con una hermana. Muy importante estos trabajos, mucho disfrute, pero también realismo de lo complicado que es hacer una cosa de esas, del tiempo que hay que dedicarle. Luego tuve durante 12 años el Café Literario El Taller, un café cultural que funcionaba en el barrio Belén. Era toda una institución cultural de la ciudad. Ahí me tocó todo el contacto con la bohemia, con trasnochos, con la música, trabajo con la esposa, poesía y arte. Muy interesante de trabajo. Económicamente muy complicado, muy complicado. Tuve también una fundación sin ánimo de lucro apoyando técnicas de meditación que la llamamos la Fundación Sol y Luna. Traíamos productos de la India y estuve trabajando un tiempo ahí en eso hasta que ya no era fácil traer los productos. Tuve una finca cafetera, la finca La Palma. Fue la primera finca certificada orgánica en la producción de café en Antioquia. Y ahí tuve 20 años esa finca, le bregamos bastante. Eso no da plata, pero es muy bonito esto. Y en este momento esa finca se la vendimos a una persona de la familia y él está trabajando la finca bien. Qué bien. La empresa Xol es la empresa comercial que salió de Indisa, muy exitosa, muy exitosa. La empresa Consumax, nos metimos a hacer una empresa de distribución de productos de consumo masivo. Pues se perdió masivamente la plata, pues ahí no salimos con nada. En Indisa creamos una empresa para comercializar gas propano, la llamamos Sigas. Esta empresa no logró funcionar tampoco, pero sí nos metió en el tema del gas en Indisa. Y de ahí salieron muchos negocios importantes de gas, pero el negocio Sigas no funcionó. También he sido profesor de unas técnicas que se llaman técnicas Avatar, eso todavía lo enseño, he educado más de 200 personas en esto, lo considero un emprendimiento exitoso. Hace unos 4 años o 5 me metí a hacer una empresa de naturaleza social, que la llamamos Geos, una empresa bonita, empezamos muy bien, pero los socios se pusieron a estudiar, a hacer maestrías y abandonaron la empresa, entonces hubo que cancelar. Construí con espérate, contanos ahí, ¿cómo así que cine e historias de vida? Porque en la empresa hicimos muchos proyectos bonitos. Por ejemplo, escribimos un libro de historias de vidas de personas de tercera edad. Le enseñamos a un grupo de niños a hacer cine. O sea, era empresa bonita de tipo social. Estuvimos 2 años bregándole a eso. Pero los muchachos jóvenes quieren es hacer maestrías y cosas de esas y entonces dejan las cosas empezadas. Esa es la realidad. Bueno, construimos con unos compañeros este edificio donde estoy ahora, que se llama el edificio Siempre Viva. Eso es todo un emprendimiento y en el vivo y es real. Y tengo una empresa donde manejamos temas de propiedad que se llama Unión Nexus con los compañeros de Indisa, donde manejamos las propiedades que tenemos. Y también hice una corporación cultural cuando tenía el café, el taller, hicimos varios eventos, pero eso ya no funciona. Otro emprendimiento de la familia, claramente que ahora pues lo tenemos inclusive con un emprendimiento económico. Otro emprendimiento es escribir libros, vender libros. También he hecho CDs de música. Con las comunidades cristianas he tratado de hacer todo tipo de proyectos. Trabajo con la Corporación Hogar, en la Junta, con la Fundación Ricardo Nubiola y con la Fundación UPB Bachiller en 1966 como emprendimientos, digamos, de naturaleza social. Y en la parte investigativa me ha tocado arrancar el grupo de estudios ambientales de la UPB. Me tocó arrancar también, ayudar a arrancar una empresa en México de Indisa y una planta nueva de óxidos de hierro en pigmentos. Y aquí simplemente les muestro pues los libros que yo he escrito. Yo soy muy escritor, se consiguen en Amazon, no me voy a detener ahí. Y ahora sí vamos a las 3 lecciones. ¿Está bien las 3 lecciones o alguna Enrique, pregunta? pero una reflexión de toda esa lista que nos mostraste tan impresionante.
Me encanta como desde el mensaje del emprendimiento, como en esa lista hay cosas súper exitosas y cosas que no, y como de las que no muestras que aprendiste y usaste ese aprendizaje incluso para la que siguió, y también creo que muestra mucho la otra palabra que usaste ahorita de la persistencia. Exacto, así es. Y yo quisiera decirte, Cristina, que esto da lugar a mucho contacto humano. La cantidad de personas que uno conoce, con las cuales uno se relaciona, de las cuales uno aprende, es bien interesante. Y el desafío, es decir, el desafío de salir adelante y de lograr algo, es una aventura total y eso es parte del humano que hace aventuras. Este es el tipo de aventuras que he hecho yo. Hay gente que se va a la vuelta al mundo en bicicleta o se hacen apnea o hacen vuelos en cometa. Entonces, el emprendimiento mío ha sido como la aventura mía y la familia. Son como las dos grandes aventuras mías. Súper. Qué bien. Y ahí hay, a mí otra cosa que me llamó la atención y tenía pues pensado que habláramos al respecto, seguramente ahora más adelante nos vas a dar pie para hablar de ello, pero es tu conexión con el mundo cultural. Es decir, uno meterse en emprendimientos culturales, en cosas que son difíciles porque nuestra cultura y nuestra ciudad es compleja, digamos, para el apoyo a las iniciativas culturales, pero ve uno pues como una, llamémoslo así, casi que una vocación, pues como un interés permanente por los temas culturales. E inclusive pues hay una cosa de tu hoja de vida que a mí me llama mucho la atención, es que vos tenés una maestría en crítica de cine. Sí, Miguel, mira, hay que ser holístico y hay que ser interdisciplinario, porque el mundo es demasiado precioso por cualquier lado que uno lo mire. Entonces, la curiosidad natural de una persona como yo lo lleva a buscar extensiones por toda parte. Uno tuvo que escoger una vocación y yo escogí la vocación de ingeniero, pero mi vocación es ser humano integral. Entonces yo soy amigo del Museo de Arte Moderno, soy amigo de Filarmed, trato de ir a cuanto concierto hay y voy con mi esposa a cine. Todas las semanas vamos a cine y yo escribo críticas de cine. Tengo pues una maestría en crítica de cine. Entonces, para mí la parte cultural es parte de la vida, parte total de la vida. ¿A dónde hiciste esa maestría? La maestría la hice con una entidad, es una maestría virtual con una entidad que se llama Aula Crítica, es muy interesante, unos maestros espectaculares. Ellos tienen una revista que se llama El Espectador Imaginario y yo todos los meses publico una o dos críticas de cine en El Espectador Imaginario. Ah, Entonces, qué eso tan también chévere. me mantiene activo de serio pues en el cine. Por ejemplo, la última película que critiqué se llama El Rey del Fin del Mundo. Es la historia de un inglés que fue rey, digámoslo así, o sultán de Sarawak, que es una isla en Borneo, pues. Y es una historia preciosa de esa zona del mundo. Entonces, cuando uno mira una película con la intención de criticarla, es muy bonito porque le saca a uno mucho fruto al cine. Entonces, es bien bonito Y, complementar. y yo me disfruté mucho una de las tertulias culturales, perdón, de la SAI hace unos meses, donde tú estuviste hablando pues como de la historia del cine precisamente. Me quedé con Ajá. un pendiente que lo voy a echar aquí al aire y es que me encantaría que nos diéramos una conversada sobre la conexión entre el cine y la magia, que es el arte que a mí me ha apasionado toda la vida, porque los precursores del cinematógrafo eran magos y hubo pues mucha conexión entre una cosa y la otra. Méliès, Georges Méliès, Así es, era el mago por antonomasia. así es. No, pues tienes toda la razón. Yo con mucha frecuencia utilizo términos de la magia para mis críticas de cine. O ¿Tú sea, la sabías, palabra magia es de las que más aparecen en mis críticas de cine, porque yo tú estoy de sab- acuerdo contigo. sabías que Juan Tamariz
estudió también dirección de cine. También supe de eso, también supe. No, es decir, es que es espectacular la conexión entre la magia y el cine. Yo creo que es evidente. Y eso hace que las personas tengamos una parte mágica en la vida porque tenemos el cine cerquita. O sea, yo todos los días veo una película, todos los días, sin falta, todos los días. Para mí es mágico esa cuestión de ver cine. Lo que estás diciendo a mí me resuena totalmente. Muy bien. Qué chévere. Y aquí pone Lourdes Carreras, pues una de las fieles que está siempre cada 8 días aquí y dice, holístico e interdisciplinario, ingeniero, pero sobre todas las cosas ser humano. Qué gran lección de verdad. Entonces sí, muy chévere porque pues cuando uno dice Nilsson, súper ingeniero, investigador, cuadriculado es como lo que uno pensaría, pero al contrario, todo lo contrario, súper holístico desde todas las aristas que has abordado en tu vida. Entonces, qué tan chévere y qué buena lección. Además, un mensaje muy conectado con las 3 lecciones de Lourdes, ¿no? Cuando hablamos con ella. Sí, totalmente, totalmente. Lourdes, muchas gracias por esas palabras tan bonitas. Bueno, entonces, arranquemos con esas 3 lecciones. Vamos por la primera. Bueno, entonces vea, mire este diagrama que les tengo ahí. Ese diagrama tiene detrás una historia bonita. Resulta que yo he estado conectado con la colegiatura, una entidad que yo aprecio muchísimo. Yo soy del consejo directivo de la colegiatura. Entonces, allá hicieron una vez, trajeron un experto en diseño internacional para dar un seminario de diseño. Y como remate del seminario, pusieron a la gente a hacer diseños y el diseñador seleccionaba 10 diseños y los analizaba. Entonces pusieron a todo el mundo a trabajar y a mí también me pusieron a trabajar. Entonces yo hice este diseño que hay ahí. Y tuve la fortuna de que el diseñador famoso lo escogió como el segundo diseño y lo explicó. Pues lo trató públicamente. Entonces, para mí fue un honor muy grande porque yo no soy diseñador pues de colegiatura ni mucho menos, pues metido ahí. Explícanos entonces por qué llegaste a ese diagrama con ese 3 y con hacerlo al menos 3 veces. Es porque estamos hablando de las 3 lecciones. O sea, lo que ustedes trabajan es parte de esto. Uno tiene que tener 1, 2 y 3. O sea, las cosas hay que hacerlas por lo menos 3 veces. No puede uno hacerlo, pues sí lo puede, pero no es conveniente solamente una vez, hay que hacerlo 2 veces y luego hay que hacerlo 3 veces y más. Entonces esto es como una lección de la regla de 3, la llamo yo, la regla de 3, que es también la ley de las proporciones. Y de hecho, la regla de 3 es porque tiene 3 cosas que compara. O sea que la proporción siempre necesita 3 y el 3 es un número mágico. O sea que esa es la lección que yo hago ahí pues como primera lección. Bueno, entonces hablando de 3 y hablando de la primera lección, la lección 1 la llamo yo la lección de la observación, que la llamo yo la capacidad que los seres humanos nos conviene tener para observar y para prestar atención. Entonces la atención es la energía creadora. Miguel como mago sabe que él a través de la atención es que crea la magia, pues él distrae, no sé qué es lo que hace, distrae a la gente y hace las porquerías sin que nadie se dé cuenta. Entonces siempre tenemos nosotros 3 cosas, que son lo que se ve, que es lo que la persona es capaz de ver siendo buena observadora, teniendo capacidad de tener los oídos despiertos, los ojos abiertos, tocar, oler. Entonces él ve. Pero las personas somos muy distraídas y no vemos, no nos damos cuenta. El paisaje nos absorbe y no nos damos cuenta ni siquiera de la belleza que tiene. Pero cuando uno va desarrollando la capacidad de ver, es muy bonito. Y eso desarrolla un aspecto de la conciencia que se llama la conciencia cósmica, la conciencia del mundo. Pero no basta, porque detrás de lo que se ve hay otro elemento que hay que descubrir, que es lo que está oculto. Lo que está oculto se descubre haciéndose preguntas, investigando, removiendo capas,
estando seguro que hay cosas ocultas y buscando esas cosas ocultas con buena intención, no con intención de acusar ni de enredar la vida a nadie, sino por enriquecer la realidad con lo que está oculto, que es mucho. Es el ocultismo, llamémoslo así, pero en el sentido mágico de traerlo a la vida. Y eso desarrolla otro aspecto de la conciencia, que es la conciencia creativa, porque la creación está oculta. La creación no existe. La creación existe cuando se crea. Entonces, cuando yo saco la creación, saco lo oculto. Pero hay otro aspecto adicional que es lo que pudiera ser. Entonces, cuando yo hago creaciones y aparece un mundo nuevo, entonces aparece una realidad que pudiera ser. Y esa es la conciencia divina, la conciencia de Dios, la conciencia de unidad, la conciencia que abarca la totalidad del universo. Entonces, cuando la persona tiene capacidad de prestar atención, desarrolla estas conciencias que le estoy explicando aquí a nuestros compañeros, y eso es simplemente observación, observación, la primera. La segunda, preguntarse, y la tercera, proyectarse. Entonces es observar, preguntar y proyectar. Son como los tres elementos para desarrollar esas tres miradas. Entonces, cuando uno quiere desarrollar eso, hay unas palabras claves de la observación, palabras claves. No me voy a detener ahí, simplemente las voy a recitar. Primero hay que tener principios, valores. Debemos conocer la realidad, se llama el arte. Hay que hacer experimentos para poder descubrir y para poder ver las cosas ocultas. Hay que tener conocimiento para poder saber realmente lo que uno está mirando, qué significa. Hay que llevar cuentas, hay que tener contabilidad, tener un orden de los datos. Hay que tener buenas prácticas, ser confiable, cumple lo que prometes, tener buena información y dar buena información, reconocer los objetivos que están buscando y buscarlos de verdad, entender que todo es a base de ciclos y que las cosas dan vueltas y que no es lineal, que no hay una cosa detrás de otra, sino muchos ciclos de retroalimentación. Entonces, tener mucha paciencia porque detrás de los ciclos viene el resultado. Y tenerse mucha confianza, mucha autoestima y mucha convencimiento de que al emprender las cosas uno es capaz de lograr los resultados. Y sobre todo un enamoramiento grande por lo que se hace, gusto por lo que se hace. Ahí está la lección. Acabas de sintetizar como los principios de la innovación. Yo pues me imagino que Cristi debe estar feliz porque Cristi es una experta en innovación, pero muchas de estas palabras claves que estás mencionando se las he oído de una u otra manera a Cristina cuando nos ha hecho también exposiciones sobre el tema de innovación. Y veo aquí una cosa muy interesante y es una aplicación muy concreta de lo que significa ser ingeniero. Es decir, el ingeniero, digamos que se basa en las ciencias exactas, que como su nombre lo dice son exactas, pero cuando uno hace ingeniería, la ingeniería no es exacta. Ajá. Entonces, yo veo aquí como una combinación de esas dos cosas, ¿cierto? Por un lado, mucho rigor científico, pero por el otro lado también la creatividad y la curiosidad de la ingeniería. Así es. Esa es una combinación de la totalidad. Lo que estás describiendo es una combinación de la totalidad. Y la innovación es descubrir la totalidad en sus aspectos novedosos, en sus aspectos que se están planteando. Y es muy bonito, por eso tenemos que tener mucha confianza en el futuro, porque tenemos un hermoso cerebro que tiene millones de años de evolución y se desarrolla continuamente. O sea que vamos hacia unas cosas muy bonitas, no hacia cosas feas, porque somos seres espectaculares los seres humanos. Lo que pasa es que en todas las épocas siempre hay sufrimientos, tristezas, dificultades, pesimismo, pero también hay optimismo y aventura. Bien. Bueno. Hay una cosa, Enrique, que me da pie para una pregunta que está haciendo aquí el público. Isaac Giraldo pregunta, ¿cómo ha evolucionado el sentimiento de ser ingeniero y qué es lo que este cargo representa para usted? Bueno, muy importante la pregunta porque está hablando de dos cosas interesantes, que es evolución y la palabra sentimiento. Entonces, la evolución es la forma como van cambiando
espiritualmente las cosas. O sea, vamos hacia Dios, vamos hacia la proyección máxima. Y eso se logra integrando la totalidad de uno. Y en la totalidad de uno va descubriendo que el sentir, la empatía, el sentirse experimental de las cosas es mucho más importante que cualquier cosa. Entonces, a medida que uno va desarrollándose como ingeniero, va captando los conceptos como propios, como que uno los llevara en la sangre. Y eso le da a uno mucha seguridad para plantear soluciones a problemas, para atreverse a decir cosas. Y es una cosa que va evolucionando con el tiempo. Entonces, el sentimiento es un sentimiento con mucho gusto por el trabajo de la ingeniería, mucho orgullo por esas bellezas de herramientas que tenemos, esas ciencias fundamentales, esa variedad de aplicaciones de la ingeniería y por todas esas maravillas que los ingenieros hacen en el mundo. Es impresionante, entonces da mucho gusto y da mucha envidia ver todo eso que se hace. Y también alguna satisfacción en lo poquito que uno ha podido ayudar a que haya cosas tan bonitas en el mundo. Entonces uno se apropia de esas maravillas. Cuando uno ve una película llena de efectos especiales, uno siente que está la ingeniería detrás, haciendo magias totales, y así con todo. Entonces, realmente ser ingeniero es precioso, pues, absolutamente precioso. Muy chévere. Bueno, entonces ahora sí te dejo seguir a la segunda lección. La segunda lección es tener una buena afirmación con 4 pilares del constructo que uno está haciendo. O sea, nosotros estamos construyéndonos como personas, como proyectos, como empresas, y yo a todas las personas en la formación que les doy siempre les hablo de estos 4 pilares. Y son elementales, son sencillos de entender. El primer pilar es tener claros los principios, tener claras las bases, tener clara la teoría. Y esto es importante. Y nunca lo debemos perder. Cuando trabajemos cualquier tema, revisemos bien que sí tengamos claros los principios que están detrás del tema. Por ejemplo, ¿cómo veo yo, sin hacer demagogia, Hidroituango? El principio es terminar a Hidroituango. ¿Por qué? Porque el país le conviene que haya un proyecto de eso funcionando. Ese es el principio. Hay otros principios. Castigar culpables. Sí, pero yo le doy prioridad a terminar el proyecto de Hidroituango, porque ese para mí es más fundamental que castigar. Pues en la visión que yo tengo de la vida. Por ejemplo, cuando yo trabajo con mis hijos, yo tengo de último castigar. Tengo de primero construir con ellos la vida. Son principios. Bueno. Entonces, en las ciencias y en las profesiones que uno tiene están los principios de esas profesiones y uno los debe conocer bien, estar muy orgulloso de ellos, profundizarlos y ser capaz de explicarlos y ser capaz de fundamentar cualquier problema con los principios. Bueno, segundo, está el conocimiento que está regado por todo el mundo, que yo llamo el estado del arte, la sabiduría universal, los asesores, los libros, las bibliotecas, toda la cantidad de conocimientos, todos esos hombros de gigantes donde estamos parados que saben hacer las cosas bien hechas. Y como en el mundo hay 7.000 millones de personas, pues hay 7.000 millones de inteligencias y cuántas tienen sabiduría en todos los temas. Y la gente le gusta compartir, entonces es bueno conocer el estado del arte y buscar el estado del arte y buscar que uno esté en el estado del arte. O sea, en las cosas que uno hace, ojalá busquemos estar en el estado del arte. Como escritor, en el estado del arte. Como diseñador, en el estado del arte. Pero hay que buscarlo. Esto lo orienta a uno mucho, el estado del arte, y lo vuelve artista, porque la palabra es más que ingeniería, es la buena práctica superior, estética. El tercer principio para mí es muy importante, que es el principio experimental. O sea, en todo lo que hacemos debemos ensayar, debemos hacer pilotos, debemos hacerlo en pequeño, conocerlo, tocarlo, no hacer cosas gigantescas sin saber bien lo que significan, porque podemos meter la pata, podemos hacer daños grandes. Entonces, conocer por etapas las cosas, tener información experimental, comprobar experimentalmente las cosas que uno dice, y así uno sabe la verdad que tiene detrás, en todos los aspectos de la vida.
Entonces ahí es muy importante el trabajo de laboratorio, el trabajo de investigación. Y en las empresas tienen que meter plata en esto. Las empresas tienen que meterle siquiera el 5% de las ventas a estas cosas, al trabajo experimental, al trabajo de desarrollo. Y el otro, para mí, muy importante, que es el mundo comercial. Como yo vengo de una familia de comerciantes, porque los tíos míos por ambos lados eran gente comerciante, especialmente en el lado Posada, yo aprecio mucho el comercio y lo considero muy valioso, porque el comercio es el que permite que tengamos los productos a la mano. Y el comercio es de mucho servicio. Entonces, la parte relacional, la parte comercial, para mí es muy importante cuando uno resuelve problemas. No aislarse de la parte económica y de la parte comercial, porque son muy importantes. Estos principios o pilares son fáciles de observar y salen de otros pilares que son unas frases cuánticas, llamémoslas así, o unas frases espirituales que constituyen como la base de la forma en que yo pienso. Estas frases las deduje de un trabajo de un autor que escribió un libro muy bonito sobre milagros, explicando de dónde salen los milagros prácticos de la vida. Entonces, él plantea unos principios, yo los he refinado, los he traído a la ingeniería, los he traído a la vida mía, les he puesto dibujitos y los tengo en mi casa, en cuadros, y siempre me orientan estos 10 principios, que voy a decir nada más alguno de ellos. Por ejemplo, hay varios niveles de la realidad. Entonces eso me indica que no me contento con mirar un solo nivel, porque hay muchos niveles de la realidad. Y otro, el observador crea la realidad. Y así podemos hablar de estos principios que son principios de ingeniería, de energía, principios de mecánica cuántica, pero que gobiernan la vida. Bueno, y uno, para poder hacer este trabajo bien hecho, debe trabajar por etapas y tener claro que primero hay que tener los conceptos claros, que hay que tener lo básico, lo de detalle, hay que saber ejecutar, hay que hacer ensayos para arrancar y luego hay que cerrar bien todo. Y uno tiene que aprender a calcular cuánto le valen las cosas y cuánto le cuesta hacer las cosas. Tener en la vida personal, en la vida empresarial, claro, las inversiones que uno hace y los gastos que uno tiene. Para uno no enredarse económicamente, porque la gente se enreda mucho económicamente. Bueno, la lección 3 es trabajar en forma creativa. Y para mí, el modelo de trabajar en forma creativa es el universo. Entonces ahí tengo un diagramita que dice yo sobre la evolución. Y yo digo, una súper increíble, grandísima explosión que todavía se oye. Entonces ese es pues como el Big Bang. Entonces de ahí vienen toda una serie de épocas, eras que tienen nombres bonitos, nombres raros, criptozoico, precámbrico, que tienen que ver con Inglaterra, ordovícico, que tiene que ver con Alemania, devónico con Inglaterra, carbonífero con la zona de Polonia, y Triásico y Jurásico, que tiene que ver con los montes Jura, y etcétera, etcétera. Y entonces vamos viendo toda la evolución de la vida como un ejemplo para nosotros, terminando en la evolución del hombre en el Holoceno, antes en el Pleistoceno, y el cerebro como continuación de la evolución, siguiendo un poquito a Teilhard de Chardin hacia el punto alfa, que es el cerebro, digamos, divino, pues, la evolución. Entonces, esto para mí es la creatividad en términos macros. Entonces, a mí me parece que uno debe practicar la creatividad en todo lo que pueda, porque así hace parte de estos ciclos evolutivos, digamos, universales. Y esto se hace entendiendo bien cómo funciona la conciencia, porque la conciencia tiene una zona reactiva, que es muy poco creativa, y tiene una zona intelectual que tampoco es tan creativa, y una zona emocional que tampoco es tan creativa, y tiene una zona creativa que es así muy creativa. Entonces uno debe como alejarse de la zona reactiva, utilizar el intelecto y las emociones para no dejarse condenar por la reactividad y para
dirigir la vida hacia la creación, que es lo que lo saca a uno espiritualmente hacia el infinito, llamémoslo así. Entonces, desde el punto de vista simbólico, eso se puede ver así. La reactividad que tiene las letras R aquí tiene que ver con el miedo, con el dolor, con la defensa y con los recuerdos, o sea, el pasado que lo esclaviza a uno. Entonces, todas estas zonas son zonas donde uno es esclavo, uno depende del miedo, depende del dolor, depende de la defensa y no es creativo puesto que está defendiéndose. Entonces, uno depende de terceros. Cuando uno empieza a trabajar la mente un poco más, a pensar y a plantear emociones constructivas, que las simbolizo por este silogismo, entonces uno se da cuenta de que esto no es tan interesante y va buscando como mecanismos superiores. Y gente que sabe, gente que ha disfrutado de esto en la vida, maestros, le enseñan a uno que existe la imaginación, que existe la intuición, que existe la creación y que existe la observación, que son el sol que brilla en la vida. Entonces, en vez de enredarse uno por aquí peleando, quejándose, echando culpa, lamentándose y metiendo a la gente a la cárcel y cosas de esas, pues nos metemos más bien en la creación, que es el espíritu iluminando la vida. Entonces, la idea de la creatividad. Y la conciencia entonces pasa de la parte enfermiza, pesadillas, miedos, agresividad, peleas, donde las personas son víctimas y se quejan continuamente y el individuo está dominado por las circunstancias y por el sufrimiento, evolucionamos mentalmente hacia el dominio de la inteligencia, pero sin caer en la trampa del intelecto, porque en la trampa del intelecto es creer que lo que uno piensa es verdadero y realmente no, eso es mucho más amplio, entonces no caemos en la trampa del intelecto. Somos muy libres, pensadores, muy flexibles para no dejarnos embobar de las ideas que tenemos. Y vamos evolucionando hacia los estados creativos, que son la imaginación, que básicamente es ponerse en el lugar de las cosas y sentir las cosas. La creación, que es atreverse a plantear proyectos y declaraciones. La intuición, que es atreverse a responder preguntas difíciles, ayudándose de la naturaleza. Y la observación, que ya la comenté al principio, que es la habilidad que tengo yo de darme cuenta de la realidad. Cuando yo hago eso, soy una persona libre, evoluciono y veo la vida como alternativas, como oportunidades creativas. Y puedo desarrollar la conciencia en estados superiores de conciencia, como les dije ahorita, empezando por la conciencia del cosmos, que es la conciencia de la observación, la conciencia creativa, que es la conciencia de la creación, y la conciencia de unidad, que es la creencia del enamoramiento, la zona del enamoramiento, donde yo me siento unitario con el universo. Bueno, ahí está un poquito la carretica que les había preparado y obviamente estoy disponible para preguntitas o lo que sean que ustedes quieran hacer. No, Enrique, súper chévere y si quieres, y Miguel, propongo mientras nos llegan preguntitas, hacemos recapitulación y damos espacio para que nos lleguen preguntas. Claro que sí, adelante. Bueno, Enrique, entonces normalmente lo que yo hago es, yo voy tomando nota a medida que tú vas conversando y al final hago como un resumencito y me dices si me faltó alguno de los puntos clave. Dale. Entonces, esas 3 lecciones de Enrique, sus 3 lecciones de vida son: la primera es la importancia de la capacidad de observar y prestar atención. Ahí me gustó mucho como lo planteaste desde lo que se ve, lo oculto y lo que pudiera ser, y como desde 3 puntos de vista: lo que se ve, que es observar; lo oculto, como lo saca uno a través de la pregunta y a través de la curiosidad, y para poder proyectar y llegar pues a un punto de creación de verdad de lo que pudiera ser. La segunda lección es trabajar estratégicamente con base en 4 pilares, y los 4 pilares me parecieron súper potentes. El primero es la claridad de esas bases o esos principios teóricos. El segundo pilar es consultar el estado del arte, como decías muy bien, tenemos ahora sí que es cierto más acceso a información más que nunca, entonces aprovechar todo eso para encontrar esos estados del arte.
Lo tercero, experimentar, ensayar y hacer pilotos, y ahí nos entendemos muy bien. Ese es un principio súper emprendedor, de yo como experimento y aprendo en pequeño y barato, como dicen, y luego escalo lo que funciona. Y por último, entender y conocer el mercado. Y de acuerdo contigo, pues que eso comercial, la parte del mercado es fundamental para que cualquier creación o cualquier innovación sea exitosa. Y ahí yo voy a meter una ñapita, y Miguel conoce esto porque lo hemos hablado, y es una definición de innovación que conocí con un profesor de MIT que decía: innovación es igual a invención por adopción del mercado, multiplicado, no sumado. Y es precisamente porque si no hay adopción del mercado, la invención es igual a cero. Exacto. O la innovación es igual a cero. Innovación Así es, muy Y verdadero. la última lección, la importancia pues de trabajar de manera creativa, y para ese trabajo creativo, cómo es de importante entender cómo trabaja la conciencia, y eso me pareció súper interesante, como hablabas, como esos 3 niveles de la conciencia, el nivel reactivo y cómo nos dejamos atrapar por ese nivel reactivo y de los miedos, el nivel intelectual o emocional y cómo no caemos en la trampa del intelecto que nos hace creer que tenemos la razón. Y por último, de verdad evolucionar a ese nivel creativo, que es el que nos deja de verdad llegar a esa zona de creación. Entonces, ¿me faltó algo, Enrique? No, hiciste un resumen perfectísimo. Les quería presentar aquí a la esposa que vino a saludar. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. La esposa conoce a Miguel, la esposa es muy amiga de Miguel. Sí, señor. No, muy bien resumido, Cristina. Perfecto. Maravilloso. Perfecto. Cristina, entonces, Cristina es la dura para hacer este tipo de resúmenes cada 8 días. Lo que pasa es que Cristina pone atención exacto. Y esa es la clave de todo. Y la falta de atención es la clave de todos los problemas. Exacto. Soy muy juiciosa con esa primera lección de la atención. Muy bien. Enrique, todavía no nos han llegado preguntas, pero sí te quería mencionar algo. Y esto lo voy a decir también, pues desde lo que los conozco a ustedes dos, y es ese papel que tiene la espiritualidad en la vida de ustedes. Y es muy frecuente, y en años recientes y que más, que quienes estudiamos ingenierías o quienes estudian ciencias puedan pensar que debe haber como una barrera o un límite entre lo espiritual y lo ingenieril, o lo espiritual y la ciencia. Pero en la charla que nos has dado en este momento, tú has mencionado en múltiples ocasiones ese tema precisamente de la espiritualidad y la importancia pues que ello tiene en la vida de ustedes. Contanos un poquito cómo funciona en tu perspectiva esa conexión entre la espiritualidad y tu profesión. Bueno, la espiritualidad es muy amplia. Tiene muchos aspectos. Tiene aspectos religiosos, tiene aspectos, digamos, de práctica, tiene aspectos teóricos, muchas cosas hay en la espiritualidad. En el caso personal, yo la relaciono mucho con la práctica de la meditación, con la capacidad que uno tiene de estar tranquilo, dejarse llevar por la atención. O sea, simplemente poner atención a cualquier elemento y permitir que la mente se vaya para esa zona de atención. Y entonces ahí uno se da cuenta que eso es bastante amplio. Se da cuenta que eso no es limitado, sino que es muy amplio. Entonces uno tiene una conciencia de grande, de infinitud. Y eso ya le da a uno una medida de que las cosas no son tan limitadas como uno cree, sino que son mucho más amplias. Y eso también hace que uno se pregunte si eso tiene utilidad en la vida práctica. Y en el caso personal, yo sé que tiene utilidad en la vida práctica, puesto que yo la utilizo, porque yo tengo mis técnicas para estar en contacto espiritual y aprovecharlas en la vida para resolver problemas, para plantear alternativas. Y eso todo lo he aprendido estudiando y
y en gente muy valiosa. Por ejemplo, hay un autor de la India que se llama Patanjali, que desarrolló unas teorías que se llaman los Yoga Sutras de Patanjali. Esos Yoga Sutras son muy prácticos. Yo inclusive escribí un libro que se llama La Contemplación Creativa, donde trabajo el tema de Patanjali a nivel práctico, para ver eso cómo se aplica en la práctica. Y eso tiene muchas aplicaciones. O sea, No, le aplicaste el método de la ingeniería, pues, a estudiar la espiritualidad. exactamente, lo miro así. Entonces veo las relaciones ahí mismo y no me parece loco eso, no me parece que esté yo tonto o que yo sea una persona que me estoy embobando a mí mismo. Porque yo lo que hago es aplicar esas cosas a la práctica y veo que funcionan. Además de eso, tengo un impulso espiritual natural. Yo veo que la gente científica y los jóvenes y todo no creen en nada. Está bien, yo lo respeto, pero pienso que están un poquito enredados ahí con la trampa del intelecto. Yo creo que tienen que mirar un poquito más y hacerse un poquito más de preguntas y viajar un poquito más con la mente y no preocuparse de los problemas que ha habido con la espiritualidad, sino preocuparse de las posibilidades que tiene la espiritualidad. Y entonces ahí se descubre un mundo supremamente valioso. Fuera de eso, como persona cristiana, que lo soy, pues yo tengo una afinidad con las enseñanzas cristianas de Jesucristo, que son de amor, de compromiso, de compartir, de trabajar al servicio, de comprometerme con la comunidad, que son ideas humanas, humanísticas, religiosas, pero también son espirituales, porque detrás de todo eso está el crecimiento de la persona hacia la zona superior con la ayuda del otro, porque en la relación es donde crecemos. Y uno puede hacer sus prácticas solo, pero hay que relacionarse para crecer. Bien. Aquí llegó una pregunta, pero antes de hacértela, yo quiero mencionar algo también o hacerte otra consulta. Cuando le respondías la pregunta a Isaac ahora, quiero resaltar algo, y es que yo soy hijo de ingeniero. Mi papá pues era mayor que vos, pero digamos que están dentro de un grupo de ingenieros de quienes yo siempre he admirado algo. En el caso tuyo, pues vos no sos formado en la Facultad de Minas. Los de la Facultad de Minas tienen su propio credo, llamémoslo así, es decir, tienen su formación con respecto a trabajo y rectitud, que es un elemento fundamental en cualquier profesional que ha pasado por la Facultad de Minas. Pero a donde yo voy es a que la generación de ingenieros de la edad de ustedes tiene un profundo respeto y casi que una mística especial hacia la ingeniería como tal. Es decir, ustedes son unos enamorados de la profesión, son unos enamorados del quehacer del ingeniero, se comprometen, están comprometidos con la sociedad de ingenieros, pues que es el gremio local y nacional de los ingenieros. Y entonces la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo ves a los ingenieros jóvenes en ese frente y qué deberíamos hacer las universidades para lograr esa impronta que a ustedes les quedó tan bien marcada? Bueno, yo creo que los ingenieros jóvenes potencialmente también tienen esa impronta. Ellos también están formados en esas disciplinas que nos formaron a nosotros. Tienen la ventaja de que están trabajando con los métodos digitales, con los métodos de simulación a un nivel que nosotros ni nos soñábamos, para predecir la realidad, para simular la realidad. Y eso te da mucho alcance. Todas las teorías de simulación. En la época nuestra esas cosas no eran el lenguaje de todos los días. Ajá. Era más descubrir y resolver problemas, pero esta cuestión de proyectar, de simular, de ver las cosas en 3 dimensiones, con colores, como se ve hoy en día, no estaba tan al alcance de la mano. Lo tenía uno en la mente, pero ahora ya lo ve. Entonces eso, ojalá la gente se enamore de eso y no crea que eso es
pan comido, que como eso lo hace el computador, que es pan comido. No, eso no es ningún pan comido. Ese es el comportamiento físico, la maravilla del comportamiento que se logra describir con las simulaciones. Entonces, tienen una magia esos muchachos con la capacidad de simular, pero ojalá no se confundan perdiendo los principios y creyendo que la simulación es lo que dice todo, porque se pueden equivocar. Se pueden equivocar con simulaciones mal hechas. Entonces ahí hay que retroalimentar las cosas para no enredarse, pero yo la gente la veo bien. Ahí me toca la gente joven en la empresa donde trabajo como asesor y son muchachos muy buenos y muy entregados. O sea, no difieren realmente de lo que nosotros éramos. Yo los veo inclusive mejores. O sea, yo soy muy optimista con la formación de la gente y con estas maravillas de universidades que tenemos nosotros, comparado con lo que me tocó a mí, que era muy inferior, o sea, era muy inferior esas facultades de anterior. Ahora tienen todos esos laboratorios, toda esa cantidad de medios docentes, profesores entrenados con doctorados. No, eso es una maravilla. A mí me parece espectacular y esa universidad de ustedes me parece espectacular. O sea que yo estoy muy optimista. Y creo que para sumarle a esa pregunta, porque aquí ahí tenemos una pregunta como que construye sobre esa que dice, ¿crees que en la universidad es necesario despertar el interés del futuro ingeniero por la formación de la conciencia? Obvio que sí. Naturalmente que sí. Ahora, ¿eso cómo se hace? Yo diría que por lo menos echando la tentación a la persona, porque eso, si la persona tiene la tentación, lo logra, lo logra. Yo cuando estudié en Estados Unidos, había visitos por ahí en las vitrinas, en los vidrios. Meditación. Y yo me burlaba de esa cuestión. Yo decía, ¿cuál meditación? Yo soy el tipo que no necesito nada de esas cosas. Pero resultó que una persona conocida me invitó y me dijo, ve, eso como que es muy bueno. Y me dijo, vamos juntos para que no me dejen meter en una bobada. Entonces yo dije, yo no te dejo meter. Y entonces fuimos. Y cuando fue pasando la charla, yo le dije, nos tenemos que meter. Esta persona me dijo, pues no te traje para que me protegieras. Y yo dije, no. Lo que pasa es que lo que dijeron ahí a mí me sonó. Y lo que dijeron ahí es que cuando uno está en un túnel, la salida del túnel es cada vez más luz. Y también dijeron que la mente se utilizaba muy poquito porcentaje de la capacidad que tiene y que con eso iba uno a aumentar esas cosas. Y verdad que fue. Verdad. Entonces, verdad. Y yo ya creo en eso. Yo le he dicho a mucha gente que aprenda a meditar y yo le explico cómo se hace y mucha gente que yo conozco ha aprendido a meditar y eso mejora el rendimiento mental de las personas y mejora la capacidad de trabajo y hace que las personas no se cansen. La gente me pregunta a mí, ¿usted cómo hace para no cansarse? Yo le digo, pues hago meditación, eso es lo que hago yo. Entonces, cuando uno hace meditación no se cansa. O sea, no le creías al cuento y terminaste escribiendo un libro sobre los Yoga Sutras. Exactamente. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces las oportunidades están por ahí. Lo que pasa es que uno tiene que aventurar un poquito, atreverse, dejarse llevar, no ser tan rígido mentalmente y tener precaución, porque a mí también me han echado otros cuentos y no les he hecho caso. Por ejemplo, yo no estoy hablando mal de eso, pero yo no me meto sustancias en la cabeza ni en el cuerpo. O sea, yo no practico sustancias, por benéficas que sean. No digo que no, que lo que sea mentalmente, pero yo no me inyecto nada. No lo veo bueno. Pero no estoy diciendo que los que se inyectan están haciendo algo malo, no, ellos saben lo que están haciendo. ¿Cierto? Entonces, esa es una pequeña trampa del intelecto que yo tengo, que por ahí no viajo. Muy bien. Enrique, pues hombre, aprovechando el día de hoy y las circunstancias que vivimos, yo no puedo dejar pasar la oportunidad para pedirte que nos hables un poquito más de Hidroituango. Ahorita nos lo mencionaste, pero pues claramente yo diría que es el proyecto de ingeniería más importante que tiene Colombia en este momento. Y los últimos días han sido unos días complejos desde el punto de vista pues, de la gerencia del proyecto, ¿cierto? Y está obviamente muy involucrada la ingeniería antioqueña.
¿Qué nos podés compartir a ese respecto? Bueno, me voy a dar inspirar de algo que pasó ayer. Ayer se murió el ingeniero Alfonso Sánchez. El ingeniero Alfonso Sánchez es un ingeniero absolutamente prestigioso. Él ha trabajado con el BID como ombudsman del BID. Es una persona que ha hecho aportes fundamentales en la ingeniería y él escribió bastante sobre el proyecto de Hidroituango. De hecho, el ingeniero Jaime Millán me compartió sus artículos porque los vamos a publicar en la SAI. Y el hombre siempre dijo, vea, los riesgos en los proyectos existen y hay que manejarlos. Y no se puede ver el proyecto como una sucesión de eventos predecibles que se pueden prever desde el primer día, sino que hay muchas circunstancias que hacen que el proyecto se vuelva complejo. Entonces lo que hay que tener es una atención a las dificultades del proyecto. Y eso es lo que yo creo francamente que ha sucedido en el proyecto de Hidroituango. Es un proyecto muy complejo, muy grande. No habíamos hecho antes un proyecto de esa magnitud y han resultado dificultades, algunas causadas probablemente por falta de método, por las cosas variadas, pero que hay que atender esas dificultades para sacar adelante el proyecto. Entonces yo recientemente escribí un artículo donde después de entrevistarme con personas que han estado muy metidas en el proyecto, hice un resumen del proyecto donde se ven todas las etapas. Y varias personas me han dicho, por fin vemos claro qué es lo que pasó ahí. O sea, no es que yo tenga claro qué es lo que pasó ahí, sino que es tan confuso todo y eran tantas noticias que la gente se puede enredar mentalmente. Entonces, por eso no podemos juzgar estas cuestiones livianamente, sino analizarlas con despacio. Y en el caso personal, en la SAI hemos estudiado muy bien el proyecto, lo hemos profundizado y creemos que las declaraciones que hemos hecho y los comentarios que hemos hecho son racionales, son mesurados y ayudan a entender el proyecto. Igual como la comunicación que sacaron las universidades y la Escuela de Ingeniería. Ayudan a entender el proyecto y a situarnos en una dirección de solución del problema. Porque el documento de la Contraloría que analiza las cosas dice tranquilamente que la ingeniería de integral es precaria. Y digo, pero ¿cómo va a ser precaria la ingeniería integral? Es decir, Integral es una empresa de 60 años de ingeniería con altísima calidad de ingeniería. Entonces puede que haya algún cálculo por ahí precario, pero no la ingeniería precaria. Entonces hay que mirar las cosas con un poquito más de profundidad y con más mesura, pues, creo yo. Y así sacamos adelante el país. Porque es que con los extremismos que estamos teniendo, no sacamos adelante el país, sino porque entonces se forman extremismos, se forman discusiones extremistas y ahí no nos somos capaces de entenderlos. Entonces, yo diría mesura es la conclusión que yo sacaría. Y no estoy tratando de defender a unos ricachones que se llenaron de plata con la miseria de las comunidades. No, esa gente no se llenó de plata con ninguna miseria. Ese trabajo es muy duro y las utilidades que tienen son las lógicas para un proyecto de estos. Esta gente no se ganó 4 billones que los tiene escondidos. No, ellos cobraron una fracción de la plata. La plata está en obras y en obras que resultaron más caras por temas de contingencia. Pero que van a ser tienen que asumir unos riesgos grandes en un proyecto de estas magnitudes. Y tenemos que esperar a que el proyecto rinda sus frutos, porque cuando el proyecto rinda sus frutos va a ser muy rentable. Vea, Reficar en este momento es muy rentable para Ecopetrol, muy rentable. Y mire todo lo que han dicho de Reficar, que se robaron, que no sé qué, pero la práctica es el proyecto rentable y bien hecho. Lo que pasa es que hacer una refinería bien hecha, cuando la tecnología de refinación está cambiando cada año, en partes por lo menos, implica mucha inteligencia de adaptación a lo que está pasando para que quede bien hecho. Y si vamos a juzgar un proyecto por el primer presupuesto que se hizo, entonces sí nos vamos a enredar. Porque yo les garantizo que el primer presupuesto que hicieron sobre la Escuela de Ingeniería de Antioquia no me parece en nada a lo que es la Escuela de Ingeniería de Antioquia ahora, no tiene nada que ver. Seguro que eso lo hicieron los ingenieros que fundaron eso en una servilleta y dijeron que valía $1 millón.
¿qué se iban a imaginar todo esto que está pasando? Por eso hay que dejar que los proyectos maduren. Claro, y por eso Bien. una palabra que usaste al principio, la persistencia. Hay De que acuerdo. seguir. Enrique, y pues para ir cerrando, te quería, quisiera que en el cierre nos hables un poquito de la importancia de los gremios. Es decir, ¿por qué los ingenieros deberíamos acercarnos a la SAI? ¿Deberíamos estar agremiados? ¿Cuál es el valor de un gremio hoy en día? Y bueno, a ver cómo hacemos para que muchachos jóvenes se acerquen más a la sociedad. Bueno, entonces yo les daría una idea. Cuando yo era joven y tenía 23 años, me asocié a la SAI. Me asocié a la SAI en parte porque el presidente de la época de la SAI era un ingeniero mecánico que se llamaba Pedro Juan Moreno. Entonces en la Facultad de Ingeniería Mecánica la gente estaba hablando de eso. Entonces yo dije, voy a ver qué es esa cuestión. Entonces me metí. Y la primera actividad que hicimos nosotros allá, la primera, fue el primer foro sobre el medio ambiente en el Valle de Aburrá, por ahí en 1974-75. Sí. Y mire cómo ha trabajado la sociedad el tema del medio ambiente, mire cómo se ha convertido en un tema fundamental que permea todo. Y mire el papel pionero que tuvo la SAI de hacer el primer foro. Entonces, primera idea, en las entidades de ingeniería somos pioneros, proyectamos la realidad porque tenemos unas comisiones de trabajo y un trabajo en equipo de gente muy inteligente, muy pensativa, que está imaginándose el país y están lanzando proyectos. Por ejemplo, esta semana lanzamos la idea del aeropuerto eléctrico para Medellín. Salió de la SAI. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos pensando, y nosotros ¿quiénes somos? Todos los ingenieros, ustedes los que nos están oyendo, todos. Entonces, por eso los invitamos a la SAI para que entre todos pensemos el país. Y el gremio hay que defenderlo de los riesgos que tiene, de que legislen en contra del gremio, de que haya problemas de ética, de que haya problemas de malas prácticas. Entonces tenemos que defender el gremio mediante las buenas prácticas, mediante el entrenamiento, y hay que escribir, hay que sacar libros, hay que tener la historia. Nosotros en la SAI tenemos toda la historia de la ingeniería. En nuestro centro de información está la historia de la ingeniería antioqueña. Si nosotros no hacemos eso, entonces todo eso se pierde, a nadie le importa nada y estamos empezando todo nuevecito todos los años, como niños chiquitos. Entonces yo diría que hay que tener una tradición, hay que tener cosas muy bonitas y la gente que trabaja, los expertos, es gente muy especial y las tertulias son muy especiales. Entonces los jóvenes de sus facultades se van a empapar de toda esta experiencia y van a adquirir alta velocidad de experiencia estando en la SAI. Pueden estar en las comisiones de trabajo, etcétera, etcétera. Y pueden escribir, pueden ayudar en los eventos, pueden hacer visitas técnicas súper interesantes. El año entrante vamos a hacer una visita a Dubái, vamos a hacer una visita a Holanda y a Israel, vamos a hacer una visita a Palm Beach, a ver un sistema de calcinación de residuos. Si nos deja la pandemia, pues, que no se vengan más picos de esto, porque ahí nos friegan. Sí, señor. Bueno. Bueno, Enrique. Perfecto, Enrique. No, yo creo que ya ahí nos pasamos un poquito del tiempo, pero muy chévere la conversación. De nuevo, mil gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ustedes Dios les pague por todo y de nuevo mucho agradecimiento a los que dan esta charla y con cariño estamos para servir en la SAI en lo que podamos hacer. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, Cristi, y dentro de 8 días... Dentro de 8 días tenemos a Andrés Londoño. Andrés Londoño es el CEO y fundador de un emprendimiento que se llama Home Capital. Es de hecho un emprendimiento en el tema de propiedad raíz apalancado con tecnología. Ellos acaban de levantar una ronda de inversión importante aquí en la ciudad y entonces nos va a contar pues todo su camino emprendedor. Y es bien interesante porque él estuvo muchos años en el mundo corporativo, llegó a ser pues a manejar
Pfizer Andina desde Bogotá. Él vivía en Bogotá y regresó a Medellín y arrancó pues este emprendimiento de Home Capital. Entonces nos va a contar pues también su historia y sus 3 lecciones. Súper. Entonces todos bienvenidos y nos vemos la otra semana. Nos vemos entonces dentro de 8 Enrique, días. de nuevo Enrique. mil gracias y gracias a Muchas todos. gracias. Chao. Nos vemos. Gracias. Gracias.